escucha mi clamor, haz que se aparte el miedo. Hermanos, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con este estudio del segundo libro de Reyes. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que hagamos una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por esta noche y te pedimos que tu bendición sea sobre todos nosotros, Señor, sobre esta clase, sobre la sabiduría tuya, Señor, sea dándonos el entendimiento, y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos guíes en este camino de verdad de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Continuando con este estudio, como lo hemos venido haciendo todos los martes a las 8:30 de la noche, en el día de hoy vamos a analizar los capítulos 5 y 6 del segundo libro de Reyes. En esta oportunidad que vamos a ver estos capítulos, sabemos que vamos a empezar con la historia de un general sirio que realmente nos va a traer a nosotros una oportunidad de poder ver cómo Dios trabaja y enseñarnos a nosotros cómo la obediencia se relaciona muy directamente con la fe, ¿no? Y eso hace que tenga fruto para aquel que está persiguiendo un deseo o quiere la bendición de Dios. Es interesante ver cómo la historia del segundo libro de Reyes, aquí nos vamos a detener en este capítulo 5 sobre lo que es básicamente los reyes, y nos vamos a dedicar a esta historia aparte. Pero de todas maneras, así como lo hemos estudiado en el 4 y en el capítulo 3 acerca de Eliseo, ¿no? Después de haber él recibido la bendición de Elías, que a través del manto, que no significa que es el manto, sino Dios transmitiendo la bendición de hombre a hombre, que se usó como un simbolismo, y hablamos claramente que no hay que confundir los simbolismos que se usan en diferentes maneras y en diferentes formas, como que esto fuera una cosa que tiene algo especial o una magia o un encanto o algo que realmente no es así. Dios no trabaja así, Dios no usa un elemento porque tenga una propiedad especial, y lo vamos a seguir viendo aquí ahora, porque vamos a ver en la historia de estos dos capítulos que se va a usar otro elemento, y lo vamos a ver cómo este elemento realmente lo único que quiere decirnos a nosotros, y lo vamos a explicar acerca de la tipología que tiene con nuestro Señor Jesucristo, pero nos quiere decir a nosotros que Dios puede usar cualquier manera, puede usar cualquier objeto, puede usar cualquier elemento químico para que Él se manifieste, y es el poder de Dios el que hace que las cosas sucedan, y eso es que hay que tener claro. No debemos buscar o tratar de seguir o obtener lo que Dios emplea o usa. Debemos tratar, seguir y lograr obtener la atención de nuestro Señor, del Dios Todopoderoso, porque Él es el que hace posible todas las cosas imposibles que nos ha dado en este mundo desde la creación misma a través de su palabra. Los invito entonces a que empecemos esta clase del día de hoy y que vayamos al capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Con respecto a la geografía, antes de que me olvide, seguimos en el mismo tema, pero vamos a tener en cuenta el imperio asirio también, cómo es que realmente tiene influencia en este caso. Capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Solo examinando este primer versículo nos damos cuenta que este Naamán lo estamos poniendo en la historia, lo está describiendo como no solamente como un general. Primero pone que es un general del ejército sirio, eso significa que dentro del rango militar tiene el rango más alto. Además es un hombre grande, o sea, es un hombre prominente, es un hombre estimado, es un hombre que tiene una influencia dentro de su pueblo grande, y además de ser general, de ser grande, estos adjetivos calificativos que se van usando para ir levantando lo que es la posición sociopolítica en lo que es el reino de Sirio. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Para que vayamos dándonos cuenta cómo es que se desempeña este hombre a través de esta historia. Y es necesario entender cuál es la posición real
en que él está viviendo a través de este desempeño. Y no solo eso, sino que también al final dice, y que por intermedio de él Dios trajo paz a Siria. Nos vamos a dar cuenta que de una u otra manera este hombre que ha prosperado en la vida regular militar ante su pueblo, ante Siria, nos vamos a dar cuenta que también ha sido usado por Dios, o sea, de una u otra manera ha sido tocado por Dios, ¿no? Para que cumpla ciertos propósitos que él tiene pendiente. Pero vamos a ver cómo este hombre, a través de la historia, nos lo presentan con un problema serio de salud, y vamos a continuar para ir explicando. Dice, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. O sea, observen ustedes, no solamente era un general del ejército, que ya de por sí es un rango alto, era también un hombre grande delante de su señor, o sea, ante la autoridad del rey podríamos decir que era el comandante general de los generales, que tenía a cargo todo esto, y que tenía gran estima, o sea, era un hombre respetado. Y además de haberlo usado Dios, también era este hombre valeroso en extremo. Como ustedes ven, todos los calificativos que se le da a este hombre, todos los adjetivos calificativos son superlativos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si es grande, es el más grande. Que si es valeroso, es el más valeroso. O sea, en todos los aspectos, como hombre, este es el hombre que mejor está presentando la Biblia dentro de los aspectos, sin examinar si es pagano, si es del pueblo de Dios, si es pecador, solamente examinando sus cualidades. Como hombre, este es un hombre en extremo ideal, ¿no? O sea, es el militar ideal, tiene el rango más alto y todas estas cosas, estos adjetivos calificativos superlativos, que él es el top de todas las cosas, o sea, que él es el que tiene el más alto nivel social, político, ¿no? Y de influencia en el reino de Siria y ante el propio rey también. Dice, versículo 2, y de Siria, dice, pero era leproso. Entonces aquí es donde viene el problema, la lepra, que es una enfermedad incurable para el momento en que se vive en la historia, ¿no? En la época que se está describiendo. Dice, versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Observen ustedes que aquí se trae a la historia una muchacha de Israel que había sido llevada cautiva, ¿no? Y era la servidumbre, era la persona que ayudaba a atender a la esposa de Naamán. Pero quiero que tomemos atención también a la condición en la que esta mujer es puesta en la historia, ¿no? Es una mujer cautiva, o sea, quiere decir que ha sido raptada, tomada como botín de guerra o robada de alguna u otra manera, pero no de manera regular. O sea, no llegó a Siria a ser la sirviente de la esposa de Naamán, la que la ayudaba, la esposa de Naamán, solamente porque fue de buen propósito o ella se ofreció. No, había sido llevada a la fuerza y había sido puesta ahí. Sin embargo, vamos a observar la conducta de esta mujer. Versículo 3 dijo, esta dijo a su señora, o sea, esta mujer israelita le dice a la esposa de Naamán, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esto quiere decir que esta mujer que ha sufrido un mal, que ha sido atacada, ha sido tomada, robada, raptada, es parte de un botín de guerra, en lugar de vivir resentida, en lugar de vivir rechazando, porque prácticamente los sirios son el enemigo, en lugar de vivir rechazando al enemigo, en lugar de pagar mal por mal, en lugar de decir, este tiene lepra, ojalá a este le vaya tan mal que termine sus días con la lepra. No, muy por el contrario. Vemos aquí una mujer del pueblo de Dios, judía, que es el ejemplo de lo que dice la palabra. Debemos nosotros amar no solo a los que nos aman, porque dice, ¿qué mérito hay? Aquí tenemos un ejemplo claro que dice que amemos aún a nuestros enemigos, porque esta mujer no solamente se encontraba en esa posición en forma forzada, sino que además eran el enemigo del pueblo de Israel. Y aún así vemos una actitud de hacer el bien
ante el mal que ella había recibido de haber sido llevada a la fuerza. Cuando habla a la esposa de Naamán para que se dirija al profeta Eliseo, que vive en la ciudad de Samaria. Y tomen en cuenta que Eliseo es uno de los grandes profetas, a lo mismo que fue Elías. Sin embargo, no están viviendo en el reino de Judá, ¿no? En el reino del sur, no están viviendo en Samaria, que corresponde a la capital del reino de Israel, el reino del norte. Sin embargo, este es un hombre 100% considerado por Dios y con la misma y la doble unción, porque así le pide, con la doble unción de Elías. Continuamos. Dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo, el rey de Siria, pero en el versículo 3 dice su señora, entrando dice, en el versículo 4 dice, entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, versículo 5. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Estamos aquí ante una cantidad de dinero bastante grande. O sea, si haríamos la conversión, no podría decirles ahora, pero estamos hablando de una cantidad muy grande. O sea, la ofrenda, porque está diciéndole al rey, ve donde el rey, ¿no?, de Israel, el rey sirio le dice a Naamán, ven ante el rey de Israel y llévate esta ofrenda. Y está enviando una ofrenda considerada para un rey, o sea, una cosa muy grande en cuanto a la cantidad de valor de dinero que significa todo esto. Seguimos, versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. El rey de Siria se dirige al rey de Israel para que lo sane al general Naamán de su lepra. Pero el consejo de la muchacha era que vaya donde el profeta, pero el rey hace por conducto regular. ¿Y por qué vemos este conducto del rey de Siria dirigirse al rey de Israel? Estábamos hablando de que cuando identificamos al general Naamán, lo identificamos con todos los adjetivos superlativos. O sea, es el más grande, el más fuerte. ¿Eso qué significa? Que el nivel político-social de posición es tan alto que no va a tratar con el profeta, que no representa básicamente una autoridad político-militar. Se dirige al rey. O sea, esto es como decir de presidente a presidente. En ese nivel estamos hablando. Entonces, para que nos formemos una idea, así es como empieza la historia, tratándose a nivel gubernamental de lo más alto del nivel debido a las posiciones de ambos. Seguimos. Dice, versículo 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. O sea, el rey lo toma personal, el rey de Israel lo toma personal. ¿Por qué? Porque dice, yo no soy Dios para dar vida o quitarla, ni tampoco para dar sanidad. No, obviamente el rey de Israel no podía hacer esto. Entonces dice, considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. O sea, pues, está comenzando a definir como, yo creo que lo que quiere hacer es buscar guerra contra mí, ¿no? O sea, como un pretexto para irse en guerra siria contra Israel. Recuerde que hemos estudiado anteriormente y hemos visto que se logró un promedio de paz entre estos pueblos, ¿no? Entonces ahora continuamos. Versículo 8 dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, o sea, aquí ya estamos hablando de Eliseo, el profeta, a quien lo identifican con la palabra el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, en otras palabras, le está diciendo, ¿por qué te molestas? ¿Por qué te pones en esa posición? Si yo, envíalo a mí, que yo le voy a enseñar que hay profeta en Israel. O sea, que hay un profeta que sigue al Dios verdadero. En otras palabras, no le va a enseñar, Eliseo no le está diciendo,
ven para que me conozca porque yo aquí soy el que va a hacer las cosas. No, le está diciendo, envíalo en realidad para que a través de mí conozca que hay un Dios todopoderoso, un Dios verdadero. Y eso es lo que vamos a ver cómo se desarrolla en la historia. Dice versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. O sea, y vino Naamán, el comandante general, con sus carros de seguridad, con su seguridad caminando junto a él. ¿Por qué? Porque era un hombre muy importante. Eso es lo que equivale en este capítulo. Cuando usted ve pasar una autoridad, el gobernador, y pasan patrulleros y motos y todo. Así es como llega a la casa de Eliseo este hombre por la importancia que tiene él. Y observen ustedes en el versículo 10 qué es lo que pasa. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, o sea, el profeta no salió de su casa a recibirlo, porque estos hombres, por su posición política, militar, están acostumbrados a ser recibidos, a que alguien salga y les diga y les extienda las alfombras rojas, le dé la atención, se dirijan con respeto. El ego de estos hombres es muy elevado, muy alto, producto de la posición social, y obviamente no conocen a Dios, entonces eso motiva que el ego sea muy grande. Y observen ustedes cómo empieza a actuar el profeta desde ese punto de vista, rompiendo el ego de este hombre. Y no sale a recibirlo, sino él le envía un sirviente. Y dice, no, y le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, ¿qué es lo que está esperando él? Está esperando que haya un desenvolvimiento pomposo, que salga el profeta, levante la mano, grite o hable o haga una expresión fuerte y diga, Señor, No, eso no es necesario. Dios no necesita que nosotros volquemos nuestras emociones y digamos, Señor, sánalo y gritar y todo. No necesita. Él solo envía un sirviente de Eliseo para que le comunique, y es una comunicación verbal diciéndole, vaya usted al lago del Jordán, vaya usted al río Jordán, sumérjase por 7 veces y usted quedará limpio. Y él se impresiona porque él está acostumbrado a caminar con caballos, con seguridad, y por su posición a que lo reciban y le brinden honores, y él dice, ¿y así de simple? Es lo que le está diciendo, ¿y así de simple? O sea, y eso también que nos sirva a nosotros de ejemplo, que no se trata por cuánto gritamos, que no se trata por cuánto nosotros vamos a hacer un show de impresión para que Dios actúe. Dios actúa cuando su voluntad de Dios está sobre las cosas. Y la voluntad de Dios, como ya sabemos que Dios usó a este hombre, en el primer versículo lo hemos leído, Dios realmente se manifiesta a través del profeta diciendo que haga esto, vaya al Jordán 7 veces, se zambulla para que quede limpio. O sea, la voluntad de Dios era sanarlo. Pero vemos cómo este hombre, producto de su orgullo, producto de su posición político-social, él cree que debe ser pomposo, una cosa exorbitante, con bulla, con ruido, cosas así, ¿no? Sí, seguimos. Versículo 12 dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? O sea, como diciendo, en mi pueblo, en mi país, hay mejor que aquí. ¿Y qué cosa tiene ese río? Prácticamente le está diciendo que me va a sanar a mí, que no tengan mis ríos de donde yo vengo. Y dice, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? O sea, ¿por qué me tengo que lavar en este? Si me puedo lavar en el otro. Y se volvió y se fue enojado. Mejor dicho, ¿por qué lo quieres hacer de esa manera? ¿Por qué no lo hacemos mejor de mi manera? O sea, siempre el ego jalando las cosas de Dios, sacándolas del curso que Dios las ha puesto para querer hacerlas a nuestra manera. Eso es lo que prácticamente le dice. Primero lo menosprecia, obviamente, está menospreciando el lugar porque ven a los israelitas, el pueblo, el lugar, como cosa menor. Pero como tenía la necesidad de la sanidad y aún así menospreciando, él dice, no,
y no quiere obedecer. Y esto es otra cosa, menosprecia, pone el orgullo por delante y no obedece la indicación que Dios le da a través del profeta. Y observen, seguimos. Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Miren ustedes dos cosas resaltantes en este versículo 13, que es primero el trato de sus súbditos, o sea, el trato, ya vimos el trato de esta mujer israelita que está cumpliendo servidumbre a la esposa de Naamán, y vemos aquí que sus criados se dirigen a él con respeto. O sea, en realidad era un hombre orgulloso, era un hombre, ¿no?, que representaba un poder de lo que es el enemigo. En este caso para el pueblo de Israel, era un hombre importante, tenía influencia, pero al mismo tiempo era un buen hombre, porque vemos que el trato de los súbditos, de sus vasallos, de aquellos que están bajo sus órdenes, bajo su dominio, del cual él puede disponer hasta la vida de ellos, lo tratan con respeto y con aprecio. O sea, en lugar de decir, sí, vámonos, porque aquí este profeta no te va a atender, mira cómo te va a mandar a lavar. O sea, en lugar de desearle el mal, le desean el bien, porque estos hombres inmediatamente le dicen, ¿acaso si no te hubiera mandado una cosa grande? O sea, si no lo hubiera hecho pomposo y hubiera dicho, tú, como eres el general de Siria, entonces a ti te corresponde que extiendan una alfombra para que desciendas al río y hagas esto, entonces no lo hubieras hecho. Claro, él lo hubiera considerado que estaba al nivel de su altura político-social, ¿no?, de su cargo, y lo hubiera hecho, le dicen. O sea, como ya lo conocen, le dicen, tú lo hubieras hecho porque estaba a tu nivel, pero te manda algo tan simple, tan simple como ir al río más próximo que puede estar a ti, que es en ese caso el Jordán, y lo hagas y no lo quieres hacer, porque no lo haces. Eso es lo que le están diciendo. Entonces vemos la buena voluntad de aquellos que son sus súbditos de este general, que lo que también nos da una idea de la conducta de este general. O sea, es un hombre que también tiene justicia en el trato con su prójimo. Y eso es importante, ver cómo este hombre se comporta con ellos y cómo ellos reaccionan con él. Seguimos. Dice, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. O sea, a lo que le exclamaron los súbditos, los criados, los siervos que él tiene, él cumple con lo que le dice el profeta, o sea, obedece al final. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Observen ustedes cómo, habiendo él seguido la voluntad de Dios, las órdenes de Dios, la obediencia a Dios, él es beneficiado, él es bendecido con la sanidad, ¿no?, en su piel, en su carne, y la lepra se retira de él. Dice, versículo 15, y volvió al varón de Dios, o sea, a Eliseo, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. O sea, el que está respondiendo en el versículo 16 es Eliseo, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. O sea, le insistió Naamán a Eliseo, pero Eliseo no quiso aceptar ningún presente. Y aquí nosotros estamos viendo cómo realmente, a través de lo que sucede, a través de este milagro, un hombre que ya había sido usado por Dios, en esta oportunidad reconoce al Dios de Israel. Le da la gloria y la honra. No están leyendo ni ustedes habiendo dicho, oh, este profeta tiene el poder de sanar. No, en ningún momento. Él reconoce que es Dios el que lo sanó. ¿Pero por qué reconoce? Porque el profeta nunca está tratando de ponerse enfrente del milagro, sino muy por el contrario, pone a Dios enfrente y él se va atrás, diciendo, yo solo soy el medio que está usando Dios para sanarte a ti, pero de ninguna manera soy yo el que tenga que ver algo con tu sanidad. Y es así como realmente como líder uno debe actuar.
Dios va primero, es a Él al que tenemos que exaltar, es a Él al que tenemos que enseñar a los inconversos o a aquellos que dudan, a conocerlo como debe ser para que lo sigan, y el que lo sigue lo obedece, porque Él ama a todo aquel que a su vez obedece la palabra de Dios, porque eso es la verdadera expresión de amor, obedecer su palabra. Y lo vamos a ver aquí, cómo realmente este general reconoce a Dios. Ya vemos aquí la conversión de un hombre, prácticamente. La conversión de un hombre que vino por razones personales, vino orgulloso, que no bajó de su caballo, que mandó llamar al profeta, que esperó que lo reciban propio del nivel en el que se encontraba, y sin embargo ahora vemos a un hombre ya quebrantado prácticamente al reconocer que Dios es el Todopoderoso, porque recuerden que ellos tienen dioses paganos, ellos adoran a dioses paganos. Entonces, reconocer a Dios en este acto significa mucho. Y recuerden que no solo está reconociendo a Dios, Él tiene todo un séquito de hombres que lo están siguiendo. Y Él es testimonio vivo para todos ellos que están alrededor del Jordán, mirando cómo Él es sanado. O sea, en realidad Dios está trabajando no solo para Él, sino está trabajando para todo ese grupo de gente que caminaba con Él. Seguimos. Dice, versículo 17. Entonces Naamán dijo, y quiso darle una ofrenda, y el profeta no le aceptó. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Tremenda declaración, tremenda declaración. No solamente reconoce a Dios, no solo reconoce a Dios, sino que ahora hace una declaración, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que solo hará sacrificios al Dios de Jehová y ya no a los dioses paganos. ¿Qué es lo que significa si lo pasamos al Nuevo Testamento? Reconoció a Dios, reconocer a Cristo con nuestro corazón, declararlo con la boca, y eso es lo que el segundo momento de Naamán lo declaró, porque cuando declaró que solo rendirá sacrificio, ese era la forma en la que se procedía para honrar a Dios ante Él, haciendo los sacrificios para que reconocer la deidad, la honra, ¿no? Y la entrega total a Dios. Esa era la manera, el sacrificio en el Antiguo Testamento. Con el Nuevo Testamento es en el corazón, creer y declararlo con la boca para ser de testimonio, de testigo. Dice, ¿no? Y no avergonzarnos de Él. Esa es la manera física en la que nosotros estamos manifestando nuestra fe, nuestra creencia que tenemos en el corazón. Y vemos que aquí este profeta hace los dos pasos. Hace el reconocimiento, pero ese reconocimiento de Dios tiene que tener un fruto, porque toda la fe se resume en el fruto. El espejo de la fe es la obra, o sea, es el fruto que vamos a dar. Y eso es, Él manifiesta ese reconocimiento, manifiesta esa fe en Dios, y el fruto que Naamán da es reconocimiento, o sea, es sacrificio solo a Jehová, no más sacrificios paganos. Ese es el fruto, ese es el espejo de su aceptación, y todos tenemos que tener eso. La fe declarada en Cristo tiene que tener el espejo, o sea, la proyección de esa fe es la obra, la proyección de esa fe y de esa creencia de Naamán es el sacrificio solo para Jehová. Tremenda declaración de este hombre que hace ante y testimonio de todos los que los están escuchando en ese momento. Versículo 18. En esto perdone Jehová a tu siervo. Y inmediatamente adiciona esto, observe. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón, o sea, del dios pagano, cuando está hablando que cuando él esté en Siria de regreso y esté ante el rey en el templo de Rimón para adorar en él, él se apoyará sobre mi brazo. O sea, como debe ser un hombre ya mayor, que no puede arrodillarse, agacharse, ¿no? Inclinarse al piso por sí mismo, dice, él se apoyará sobre mi brazo y yo también me inclinaré en el templo de Rimón cuando haga tal. Jehová perdone a esto tu siervo. O sea, le está diciendo,
no me voy a inclinar yo. Vamos a continuar para explicarlo. Y él le dijo, ve en paz, sé pues. Se fue pues y en camino como media legua de tierra. Dice, entonces Gezi, criado Eliseo, varón de Dios, dijo entre sí. Entonces Gezi, aquí le vamos a explicar acá. Entonces, Naamán le está diciendo a Eliseo, le está diciendo, no, está diciendo, perdóneme Jehová, el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, a quien acabo de reconocer como mi Dios y acabo de proyectar mi declaración con mi obra de que solo sacrificaré a él, que cuando llegue a Siria me voy a tener que inclinar con el rey, porque si no, el rey para inclinarse toma mi brazo. Si no me inclino con él, él se va a caer al piso, se va a golpear. Entonces, pero la inclinación que yo voy a hacer no va a ser hacia el rey, hacia el Dios pagano. La inclinación que yo voy a hacer es para ayudar a este hombre que no se caiga al piso. Y quiero que Dios me perdone porque voy a estar en un templo, en un lugar religioso, en un lugar donde se adora un Dios pagano, un Dios ajeno. Y entonces, eso es lo que está diciendo. ¿Y qué es lo que le dice el profeta? Ve en paz. ¿Por qué? Y aquí nos recordamos un poco la historia de José. Recuerden ustedes la historia de José. José fue llevado y pasó una serie de peripecias hasta que llegó a ser el segundo en Egipto. ¿Y qué dice la palabra? Vistió, usó el anillo, tomó collar, o sea, vistió como un egipcio, vistió la ropa de un egipcio, vivió entre los egipcios. Y al punto que sus hermanos llegaron y no lo reconocieron, porque tal vez toda la apariencia física de José era como de un egipcio. Sin embargo, eso no significó que se contaminó su corazón, porque muy por el contrario sabemos que él le dice a sus hermanos, Dios me puso aquí, no se sientan tristes, ustedes no fueron los que me mandaron aquí, fue Dios que me puso aquí para que yo los ayudase ahora que están en tiempo de sequía. Y es lo mismo, este hombre le está diciendo, me perdone Dios, y él le dice, ven en paz, porque Dios sabe que tu corazón no se está inclinando ante ese rey pagano. Tu corazón sigue adorando y creyendo en el Dios de Israel, tal cual Él lo ha declarado. ¿Se dan cuenta? Continuamos. Estas historias que estamos revisando ahora, nos vamos a dar cuenta que son historias muy interesantes. Versículo 20 dice, entonces Giezi, estamos hablando ya de uno de los criados, uno de los hombres que ayuda a Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré en alguna cosa. ¿No? Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Observen ustedes el cambio de actitud de este hombre. Este hombre realmente tuvo una conversión, tuvo un arrepentimiento, o sea, tuvo un cambio total de dirección. Llegó sentado en un caballo seguido de hombres, al cual despreció la manera en que lo trataron porque él se consideraba mediante el ego que él debería ser tratado de una manera especial. Aún él pensó que la manera en que él debía ser sanado debía ser extravagante, debería ser una cosa impresionante para su nivel y no una cosa así de simple. Sin embargo, hoy vemos que no vino a verlo el profeta, vino a verlo el criado del profeta, que es Giezi. ¿Y qué hizo él? Se bajó del caballo y se acercó a él. ¿Qué es lo que nos dijo? ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? El orgullo fue quebrantado. Ahora este hombre se hizo humilde y se acercó no a Eliseo, a un criado de Eliseo, a preguntarle, ¿todo está bien? ¿Se dan cuenta ustedes ahora cómo realmente el hombre que reconoce su pecado, el hombre que reconoce que estaba haciendo mal, cambia totalmente la dirección? No dice, oh, ok, déjame ver, voy a ir una semana, voy a orar a ver si realmente esto tengo. No, Pablo recibió una conversión. ¿En cuánto tiempo duró la visión de Pablo entre que cayó a la tierra y le dijo, nuestro Señor Jesucristo le hace la pregunta, ¿por qué me persigues? Entre ese tiempo que él tiene
y queda ciego y es llevado a su casa y es puesto ahí a esperar a que venga el hombre de Dios para que ore por él y le quite la ceguera. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Pasaron meses? ¿Pasaron días? No. Fue prácticamente en una secuencia de tiempo muy corto. Y antes de eso, él era un perseguidor de los cristianos. ¿Y qué pasó? Hubo una conversión total. Y nunca más retrocedió. ¿Acaso Pablo retrocedió en algún momento? ¿Acaso Pablo se enfrió? ¿Acaso Pablo dijo, oh, no sé, a ver, de repente? No. La verdadera conversión es un cambio total de actitud. Y sucede de esa manera. Cuando decidimos creerle a Dios y decidimos, porque es una decisión, Dios quiere que nosotros decidamos aceptarlo y dejemos que entre en nuestro corazón. Y como vemos aquí, este hombre realmente cambió totalmente la actitud. Continuamos. Y dice acá, y dijo Naamán, te ruego, no, entonces vemos acá cómo realmente Giezi trata de tomar ventaja de lo que es el dinero de Naamán que había traído para el profeta, ¿no? El profeta Eliseo, pero sin embargo, Eliseo no lo había mandado a Giezi a que repidiera dinero. Y dice, y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, o mi señor me envía a decirte. O sea, ¿qué es lo que hace Giezi? Miente, utiliza la mentira, porque Eliseo no lo había mandado a pedir nada. Muy por el contrario, ya había manifestado su voluntad de no querer recibir nada. Sin embargo, no solamente miente, sino que contradice al profeta. O sea, contradice al varón de Dios, al hombre que está frente al ministerio. A veces, en la actualidad, normamos ministerios, ¿no? Seguimos ministerios como, ya sea como pastores o como evangelistas, o con el llamado que tengamos dentro de estos 5 ministerios como maestros, y damos instrucción, y a veces tenemos siervos que son de Dios, que no se le quita mérito, pero no quieren seguir la instrucción porque la cuestionan. Aquí vemos un cuestionamiento a la actitud del hombre que fue puesto al frente del ministerio. Eliseo es el hombre que está frente al ministerio profético de ese entonces. ¿Y qué es? Es cuestionado por Giezi. Giezi es un siervo, pero también es un siervo, es como un alumno, como un seguidor, que también va a llegar a ser tal vez un profeta. O sea, no es un sirviente de servidumbre nada más, porque ellos se rodean de gente que está en aprendizaje. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace Giezi? Va y en lugar de tomar en cuenta las palabras del siervo que Dios puso al frente, muy por el contrario, emite su propia opinión y hace lo que él cree. ¿Por qué? Porque ese es uno de los problemas que tenemos los hombres, que a veces no queremos aceptar la autoridad que se nos ha puesto por encima y que no se puso por sí mismo, sino porque dice que no hay nada que el hombre recibiere que no haya sido dado por Dios, que no venga del cielo. ¿Qué significa? Es que si es un hombre llamado y lo ha puesto Dios al frente, entonces debemos seguir. A veces vamos a tener diferencias, sí, vamos a tener diferencias. De repente vamos a pensar de que era mejor hacerlo de otra manera. De repente va a pasar que el que está no en el frente, sino el que está abajo, el que está ayudando, el servidor, tenga mejores ideas, tenga mejor manera, pero eso no significa que esa es la manera que hay que hacer, porque Dios usa todas las maneras. Para Dios no hay una mejor manera, y lo hemos visto. Puede usar barro, puede usar viento, puede usar solo su palabra. O sea, no hay una mejor manera. Cualquier manera Dios va a usar para lograr un propósito. Y a veces Dios está guiando al hombre que ha puesto al frente y nosotros lo estamos evaluando con una mentalidad humana, diciendo esto es mejor que lo otro. Y no sabemos que Dios se edifica en lo débil, en lo vil. ¿Y qué significa eso? Que no necesariamente tampoco dice que Dios se edifique, que Dios se manifieste en los sabios del mundo. No, muy por el contrario, en el ignorante, en el hombre que le falta el conocimiento,
por eso tenemos una historia que hasta un burro usa para que hable y advierta a este profeta pagano que vimos la historia de Balac y Balán. O sea, no hay manera de poder decir, pero no hagamos esto porque no es lo mejor. Si Dios puso en el corazón de este hombre, de este Eliseo, que eso fuera, debió ser respetado. Y aquí vemos cómo totalmente es quebrado por este hombre que ayudaba a Eliseo, ¿no? Gesi. Dice, dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, dice, no, y vemos de ahí después, dice, va todo bien, y él le dijo, bien, mi señor, me envía a decirte, aquí vinieron a mi casa a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que le des 1 talento de plata y 2 vestidos. O sea, encima le crea una historia que el profeta no la citó. No podemos comprobar que la historia sea cierta, y aun si fuera cierto, aun si diríamos, sí, verdaderamente él dijo, este hombre que no es el que tiene la dirección, dice, ¿sabe qué? Yo conozco a alguien que deberíamos darle ese dinero. Y como no le dan el dinero, él va y lo gestiona por su cuenta porque él cree que esa persona tiene la suficiente necesidad para ser ayudada. Y no funciona así. Y eso es lo que pasa. Si tomamos en cuenta que la historia que dice Gesi fuera verdadera, tampoco es correcta. Aún habiendo la necesidad, si Dios no manifestó esa necesidad al hombre que está al frente de este ministerio profético, él no debió actuar así. Entonces, miente en la primera porque sí sabemos que Eliseo no lo manda a pedir nada, y no sabemos a través de la historia, pero vamos a dar un buen pensamiento y vamos a pensar que la historia que él relata a Naamán es cierta, pero siendo cierta, no se ajusta a la obediencia. No se trata de ser bueno o ser malo, se trata de ser obediente a las cosas de Dios. Seguimos. Dice en el versículo 23, dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que lo llevase delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, y él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, y luego mandó a los hombres que se fuesen. Imagínense ustedes cuánto será lo que le entregó, que no lo pudo cargar él. Tuvo que cargar 2 criados de Naamán, ayudarlo a llevar la plata y los vestidos, porque realmente 1 talento, 2 talentos es un montón de dinero para esa época. Y 25 dice, y él entró y se puso delante de su señor, o sea, fue y se puso delante de Eliseo, y le dijo, y Eliseo le dice, lo cuestiona Eliseo, y le dice, ¿de dónde vienes, Gesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra mentira. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Sabemos que él está regresando de haber tomado el dinero. Mintió para recoger el dinero, mintió porque guardó el dinero y le dijo que no había ido a ninguna parte. Este era el momento para que él, si se hubiera arrepentido de su pecado, le hubiera dicho al profeta Eliseo, hice esto porque hubo una familia y entregar todo al profeta, y que el profeta decida si lo entrega o no. Ese hubiera sido la actitud de alguien que se arrepiente de lo que hizo. Pero sin embargo vemos que no se arrepiente, muy por el contrario, le dice, no fui a ninguna parte. O sea, vuelve una mentira, trae otra mentira y una mentira más grande cada vez. Y vemos cómo aquí realmente eso sucede, ¿no? Y dice, y él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? O sea, Dios se lo revela a Eliseo, porque sabemos que Eliseo no estuvo ahí. Y aún no solo eso, sino que le dice, cuando ese hombre volvió de su carro a recibirte. O sea, no solo sabía que le había dado las cosas, sino que sabía que se había bajado y le había dado atención especial a Gesi. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es tiempo de hacer esto. Es tiempo de estar haciendo lo que tú crees. ¿Es el tiempo tuyo? ¿Es el tiempo de que haces lo que tú crees o es el tiempo de hacer lo que Dios dice? Eso le está diciendo. ¿Qué tiempo vivimos? ¿Vivimos el tiempo de hacerlo a mi manera, a lo que yo creo, o vivimos el tiempo de hacerlo a la manera de Dios, a la manera que Dios dice? 27. Por tanto, le dice, la lepra de Naamán se te pegará a ti
y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso blanco como la nieve. ¿Qué significa esto? Significa que el pecado, porque la lepra es sinónimo de pecado. Naamán vino pecador. Vamos a resumirlo en lo que es la vida espiritual. Naamán llegó pecador y fue recibido por el profeta, y a través de su actitud, a través del reconocimiento a Dios y la declaración que hizo de solo honrar a Dios, automáticamente él es sanado de este pecado, es liberado de este pecado, es libre de pecado y regresa limpio, dice, completamente limpio. Y vemos aquí a un criado, a un hombre de la casa de Dios, de Israel, que va y peca. Y cuando peca, la lepra viene sobre él, o sea, el pecado viene sobre él. Y le dice y recibe una maldición de Dios, un castigo, que él y toda su familia vivirán bajo pecado, ¿no? Vivirán con esta enfermedad lepra, que si la tratamos de hacer como una figura para interpretarla espiritualmente, es el sinónimo del pecado. ¿Cómo nace la lepra? ¿Cómo crece la lepra? Para darnos una idea por qué la podemos tomar como el pecado. La lepra es algo que, si usted lo investiga hoy en día, ya es una enfermedad que tiene trato, pero en ese entonces era incurable, ¿no? Entonces, la lepra empieza dentro de nosotros, no tiene una manifestación externa. Nosotros podemos empezar con esa enfermedad y la lepra está adentro y va caminando por dentro. Y nadie se da cuenta que usted es leproso, ni siquiera usted mismo. ¿Por qué? Porque llega un momento como el pecado, ¿no? Como usted empieza el pecado, un pequeño pecado, un pecado simple, un pecado insignificante, porque queremos ponerle adjetivos calificativos al pecado para sentirnos bien. Un pecado blanco, dice, no, esta es una cosa, una mentira blanca, es una mentira piadosa para que no sufra. No. Entonces estamos envolviéndonos en el pecado poco a poco y no nos damos cuenta. Y así vamos entrando en ese mundo hasta que llega el momento en que estamos tan metidos en el pecado que perdemos ya esa oportunidad de poder darnos cuenta. Dice que la mente de nosotros, los ojos, es entenebrecido, o sea, somos cegados, somos vendados y ya no nos damos cuenta. Así es la lepra, crece por dentro, y cuando encontramos a alguien no se da cuenta que somos pecadores, porque no se ve. ¿Cuándo se ve? Cuando el pecado viene hacia afuera. Cuando somos adúlteros y lo encuentran con la otra mujer. Pero para que lo encuentren con la otra mujer, ya ha pasado un periodo, un tiempo de haber vivido en pecado, viéndose a escondidas, o cuando estuvieron robando, antes de mostrar su riqueza, estuvieron guardando ese dinero en otros lugares. O sea, así es la lepra. Va por dentro, y cuando se aflora en el cuerpo, cuando ya es evidente que tenemos la enfermedad, es cuando ya es tarde y estamos llenos de esa enfermedad. Por eso se asocia la lepra con el pecado, por la modalidad también en la que se origina y se va guardando dentro de nosotros, y cuando ya sale es cuando ya realmente estamos total y absolutamente perdidos, envueltos en el pecado. Continuamos. Dice, capítulo 6. El varón de Dios, o sea, Eliseo, preguntó, ¿dónde? Entonces, observen ustedes que estábamos aquí en el capítulo 5 y terminamos en el versículo 27. Versículo 6, dice, Eliseo hace flotar el hacha. 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. Ya hemos explicado quiénes son los hijos de los profetas y todo esto. He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho, o sea, el instituto, la institución en la cual vivimos es pequeño, ¿no? Físicamente el ambiente es pequeño. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. O sea, fueron a Eliseo y le dicen, el lugar es pequeño, necesitamos ampliar la habitación, la vivienda, el edificio. Vamos a ir a cortar leña a la orilla del Jordán para traerla y hacer una ampliación. Dice, versículo 2, vamos al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí en que habitemos. Y dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré.
O sea, le piden estos hijos de profeta, estos siervos, estos profetas, ¿no? En entrenamiento. Ya hemos explicado que no es que se hagan profetas en la institución, sino que son hombres que han recibido el don, como cualquiera ahora que recibe un llamado y se va a un instituto bíblico y se prepara ¿para qué? Para poder dar un mejor desempeño en el ministerio que Dios lo llamó. Al igual como sucedió con los apóstoles fueron llamados por Jesús y vivieron y caminaron con Él por 3 años y medio, donde recibieron toda la instrucción hasta llegarse a convertirse en los apóstoles. Primero fueron llamados, fueron discípulos, fueron apóstoles y así es como se desempeñaron. Dice, versículo 4, se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, oh Señor mío, era prestada. O sea, y aquí nos vamos dando cuenta que realmente la escena es cortando árboles a la orilla del Jordán para ampliar el edificio y vemos que un hombre pierde el hacha, ¿no? En el Jordán, dice la historia más adelante, vamos a verlo, cae en el río Jordán, se le escapa de la mano y cae en el río Jordán el hacha, y vamos a darnos cuenta que si nosotros hacemos un estudio de esto, cuando vemos las otras versiones, sobre todo en el hebreo, nos vamos a dar cuenta que cuando se refiere al hacha, no se está refiriendo necesariamente al mango del hacha. El hacha no se le consigna en ese entonces a todo, sino a solamente la parte de hierro, que es la parte que corta el árbol. Entonces probablemente cuando él haya estado cortando, haya tenido desprendimiento de la parte de la cabecera, que es la parte de hierro, la parte pesada, y haya caído al Jordán. Y el asombro, o sea, lo que pasa que hace sentir esta expresión es que era prestada, o sea, no era el propietario de esta herramienta. Y recuerden que hemos estudiado que en ese entonces el hierro, o sea, el material con el que está hecho, no era una cosa que, como hoy que vamos y compramos una herramienta cuando se malogra. En ese entonces había que hacerla la herramienta y no era fácil afilarla. Recuerden que ellos iban al territorio filisteo para poder afilar sus espadas y todo esto era todo un manejo, o sea, era una cosa complicada volver a tener un hacha. Entonces aquí nos vamos dando cuenta cómo realmente empezamos con este escenario, ¿no? Con esta manera, este antecedente para entender lo que está pasando. Versículo 6, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces, miren lo que hace en este aspecto Eliseo, que es el varón de Dios. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Quiero que nos detengamos aquí, porque la cosa es sencilla. Nosotros vamos a ver aquí que el hierro, que es el elemento pesado, que no flota, por ley física natural, no flota el hierro. Es imposible hacer flotar el hierro. Sin embargo, vemos que él toma un palo, o sea, un madero, lo arroja al Jordán, y vemos que el hacha flota. Pero no solamente eso, sino que presten atención. No solamente dice, corta un palo, lo echó allí y hizo flotar el hierro y dijo, tómalo, y extendió la mano y lo tomó. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo él aquí? Él nos está diciendo las propiedades, si lo vamos a analizar primero físicamente. Las propiedades de una madera es flotar. Las maderas flotan, no se hunden. Aquí vemos que él arroja un palo y el hacha flota. Una madera y el hacha flota. O sea, las propiedades de esta madera como que las toma en cuenta este hierro y flota. Así podríamos definirlo. Pero es algo más que eso. Espiritualmente, ¿qué significa? Significa el hierro es como el simbolismo, podríamos decirlo, del pecado. El pecado nos hunde. El pecado es algo que hace que nosotros nos hundamos y nos hallamos muerte. Y no podemos salir.
Estamos sumergidos en el fondo y no podemos salir a la luz, a la vida. ¿Y qué es el madero? El madero es la representación de la cruz de Cristo. A través del sacrificio de este Cristo que pone el madero en el agua, ¿no? Cuando se pone que es la madera, que es a través del sacrificio de Cristo, que somos nosotros libres de este pecado y renacemos a vida nueva, porque vamos a pasar de muerte a vida cuando aceptamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo. Lanzo el madero al agua y el hacha flota. No importa qué tan pesado haya sido tu pecado, no importa qué material hayas estado conteniendo, eres libre de esa propiedad que te hace morir en el fondo. ¿Por qué? Por esa madera, por ese madero, por esa cruz en la que murió Cristo. Y ese es el simbolismo, es una tipología entre lo que vendría a ser la cruz de Cristo, la madera que lanza, y nosotros el pecado que nos hunde hacia la muerte. Y eso es lo que quería que observemos. Es realmente maravilloso cómo ver que estudiamos el Antiguo Testamento y tenemos una simbología del sacrificio, de lo que significa el sacrificio de Cristo. Ahora que nos encontramos tan cerca de celebrar esta Semana Santa, esta semana donde nuestro Señor Jesucristo pasó todo este tiempo, donde fue crucificado, muerto, sepultado y al tercer día resucitó, caminó entre nosotros y ahora se encuentra arriba a la diestra de nuestro Señor Padre. Vemos aquí el hacha como símbolo de pecado hundida en el mar y la madera como símbolo de la cruz que permite que salgamos adelante. Continuamos. Dice, versículo 8, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, o sea Eliseo, envió a decir al rey de Israel. O sea, ya aquí terminamos esa historia y comenzamos otra historia con respecto a Siria. Nuevamente, ahora volvemos al conflicto con Siria. Ya. No sabemos cuánto tiempo ha pasado entre Naamán, este momento, no sabemos cuánto tiempo, no se vuelve a hablar de Naamán como general, no se habla de él como parte de la batalla y el campamento, no se vuelve a mencionar a Naamán aquí, así que no sabemos si ya pasó el tiempo de Naamán, no podríamos decir si él ya murió, dejó de ser general, se retiró, no sabemos. Pero sabemos que reconoció a Dios y que prometió no volver a hacerlo y que Dios lo bendijo. Versículo 9. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declaráis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea, él pensó que lo estaban realmente en ese momento, lo estaban traicionando. Eso es lo que él piensa, ¿no? Me están traicionando, está diciendo. Dice, entonces uno de los siervos dijo, no rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. O sea, Dios conoce todas las cosas. Aquí esto es una demostración de que Dios conoce todas las cosas, la omnipresencia, ¿no? Y el conocimiento de todo está, Dios está en todos los lugares y está conociendo todas las cosas. Seguimos. Dice, y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Dotán es una ciudad cerca de lo que vendría a ser el río Jordán. Entonces envió al rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Dotán es cerca a Samaria también, ¿no? Está más o menos como a unos 20 kilómetros de Samaria. Y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios, o sea, a Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y a carros, o sea, mejor dicho, un ejército realmente armado, porque caballos y carros de ese entonces era como decir tanques ahora. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Observen ustedes que ellos eran Eliseo y su criado, y él dice, más somos nosotros que ellos, y al frente está un ejército con caballos, con carros, como decir ahora un ejército con tanques, imagínense ustedes.
Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, aquí nos damos cuenta que la presencia de Dios, la presencia espiritual de Dios, de su ejército de Dios, caminaba con Eliseo. Pero obviamente nuestros ojos no están capacitados para poder ver la parte espiritual, todavía no lo están, a no ser que Dios así lo desee. Y vemos cómo abre los ojos del criado y el criado ve, ¿no? Dice, versículo 18, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino ni esta. Mire, o sea que Eliseo le pide a Dios que los hiera con ceguera a los sirios, y dice en el versículo 19, después les dijo Eliseo, les dice Eliseo a los sirios: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y os guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. O sea, la ceguera de que está hablando aquí no es una ceguera de que no ven, porque están hablando con Eliseo y le dice: esta no es la ciudad, este no es el lugar que ustedes están buscando, déjenme guiarlos, dice, y los está guiando Eliseo. O sea, no reconocen Eliseo, no reconocen la ciudad, no reconocen el lugar, porque Dios quita esa posibilidad, le da ese tipo de ceguera a este ejército y comienzan a caminar, ¿no? Entonces, y cuando llegaron a Samaria, o sea, imagínense que este es un ejército moviéndose con carros, caballos, o sea, no hay una ceguera porque si no, no podría moverse. Eliseo va caminando al frente y le dice: síganme, y ellos, sin tener esa capacidad de poder ver realmente a dónde están yendo, perdieron por eso habla de esa ceguera, la capacidad de poder ver. Jehová, cuando llegan a Samaria, que es donde está el ejército del pueblo de Israel, dice Eliseo, ora a Jehová, dice: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. O sea, los despertó, por decirlos así, y se dieron cuenta que habían caminado a la boca del lobo. ¿Dónde? Al enemigo. Se habían prácticamente entregado al enemigo. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Hace una pregunta. Padre mío no significa ningún tipo de adoración, es solo una expresión que marca respeto, igual como se usó para el general Naamán. Y él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. O sea, en otras palabras, los trajo, los amedrentó, les dijo: no los mates, déjalos volver. Pero van a ir sabiendo que el Dios de Israel tiene el poder de hacer eso. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque obviamente ellos iban a ser tomados, consideraron que el Dios de Israel era un Dios todopoderoso. Dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. O sea, después de que pasó esto, se calmaron un tiempo, pero este rey reúne fuerzas y va y acorrala la ciudad, la cerca. ¿Para qué? Para evitar para evitar que haya aprovisionamiento y la ciudad muera por falta de comida, por necesidad de medicinas y todo. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. O sea, imagínense ustedes el grado de hambre que tienen estos hombres, que se comen hasta la cabeza de un burro. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del largar? Y él le dijo al rey: ¿qué tienes? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Imagínense ustedes la cantidad de hambre que
se están volviendo caníbales. Le dice, te voy a dar mi hijo para comerlo hoy y tú me vas a dar tu hijo para comerlo mañana. Y dice, versículo 29, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. O sea, la primera se comieron a su hijo y la segunda ya no lo quiso entregar a su hijo. Y ese es el reclamo. El reclamo no es por qué nos comemos a tu hijo, por qué nos comemos a nuestros hijos. No, el reclamo es por qué ella no me da a su hijo para comernos como lo comimos nuestro hijo. O sea, imagínense ustedes el grado de degradación personal de llegar a matar a sus propios hijos para comérselos. Estamos sobre un escenario realmente terrible. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Imagínense ustedes el impacto que ocasionó esto. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿A quién le echó la culpa el rey de todo esto? A Eliseo. ¿Por qué? Porque Eliseo es el que había traído inicialmente al ejército a Samaria, lo dejó ir, entonces él responsabiliza a Eliseo. Y Eliseo estaba sentado en su casa, con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. No se oía tras el ruido de los pasos de su amo. Y aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué despertar más a Jehová? Y es así como vemos que termina este capítulo y nos deja en esta historia pendiente. Vemos aquí ya un problema realmente diferente. Vemos aquí ya a un hombre que, pese a que ha visto todas las cosas, estamos hablando de todo lo que ha pasado, este rey de Israel, pero no quiere reconocer. Muy por el contrario, quiere, al igual que su padre, él quiere actuar contra el profeta de Dios. Hermanos, hemos terminado por el día de hoy la clase. Les doy gracias por su atención y los invito el próximo martes a las 8:30 de la noche. Gracias, Dios los bendiga. Oh Dios de Israel, escucha mi clamor, haz que se aparte el miedo.